Salamanca 1620. Esta fue la casa o palacete de un clérigo. Más tarde, ya veis, Colegio de la Caridad. Incluso durante esa época dicen que esto podían ser marcas de las espadas o más tarde de los afiladores que afilaban cuchillo. Una historia muy curiosa, una historia muy interesante, pero ¿qué es en la actualidad este edificio? ¿Qué alberga? Pues lo vemos esta tarde. Salamanca 1620. Nos trasladamos a la casa donde vivía el clérigo Bartolomé Caballero Torquemada. ¿Y qué pasó entonces, Maite? Pues hizo esta casa, eligió este emplazamiento en la ciudad de Salamanca, en aquella ciudad que debía de ser pues bullente y atractiva, tanto como ahora, y ahí levantó esta casa, vivió aquí hasta su muerte y luego ya pues pasó a otra etapa, pasó a ser el legado para las viudas. Porque él dijo y dejó bien clarito que él a su muerte quería que fuera un colegio de la caridad. Sí, una sede para las viudas, especialmente que no tenían recursos. Entonces, bueno, como ser viuda en aquel momento también era sinónimo de ser mujer de clausura, pues probablemente aquí convivirían monjas con las personas que las cuidaban, etcétera. Y realmente este sitio, que es un sitio muy especial de la memoria salmantina, sobre todo para la gente que ha vivido en esta zona, ha pasado a la historia como convento de la caridad y popularmente como casa de las viejas. Nosotras hemos heredado esta casa también, ¿no? Somos como las inquilinas de la casa de Bartolomé, que está enterrado aquí, por cierto, ¿eh? Está enterrado en el altar mayor de la iglesia. Sería la capilla de su casa, no sé si las daría él o, bueno, como un señor capellán real, porque era un cargo institucional de la iglesia de entonces, de la iglesia católica, además supongo que con bastante raigambre en la ciudad y bueno, es que en aquella época Salamanca solo había torres y torres y torres de conventos y conventos y conventos. Entonces que un clérigo venido a más pudiera hacerse este tipo de casa en este centro de la ciudad, rodeado de parroquias importantes, porque está San Julián, está San Román, hay muchísimas, está la iglesia de Santi Espíritu, iglesias que han sobrevivido desde, en el caso de San Julián, desde el año 1100. O sea, estamos en uno de los núcleos urbanos salmantinos de la historia salmantina que más se ha degradado, pero a la vez que ha podido conservarse de alguna manera, bueno, pues para la posteridad, ¿no? Para las generaciones que vengan. Esto pertenece a la Confederación de Párrocos de Salamanca, es parte de su patrimonio, del patrimonio de la Iglesia en la ciudad, de las parroquias en la ciudad, pues ellos mismos decidieron alquilarlo a un señor particular que montó aquí una fábrica de hielo a caballo entre los años 50, 60, y que estuvo funcionando pues probablemente hasta finales de los 70. Ya estamos en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Hemos llegado pues con las ancianas viviendo en esta casa que debían de pasar algo de frío, y bueno, una casa que al final se convirtió probablemente en una casona un poco dejada. Y el obispado y los párrocos, como digo, decidieron alquilarla y la alquilaron a unos señores que pusieron aquí una fábrica de hielo. Lejos de parecer que iba como a un fin muy distinto, muy alejado de lo que era la vida cotidiana de aquella Salamanca de los años 50 y 60, realmente los salmantinos conservan en su memoria, gran parte de los salmantinos que vienen a vernos, conservan en su memoria el haber venido de pequeños a buscar hielo aquí. Hielo para el mercado, porque el mercado central está muy cerca y los puestos se nutrían pues del hielo, de las barras de hielo que se hacían aquí. No había neveras, había fresqueras, etcétera, ¿no? Y muchos alimentos del mercado los traían por la noche aquí para ser conservados y luego los volvían a devolver a sus puestos, supongo que especialmente el pescado y la carne. Tantas cosas de la vida sentimental de este barrio vinculadas a esta casa
que nosotros desde luego lo que estamos es orgullosísimos de que haya sobrevivido. Y llegamos así hasta los años 90 del siglo XX. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué uso se le ha dado a esta casa? Enseguida lo vemos. Y un uso tan diferente como pasar a ser la Filmoteca Regional, la Filmoteca de Castilla y León. En 1991 abrimos las puertas, ya siendo Filmoteca de Castilla y León. Y desde entonces estamos aquí en Salamanca, en esta Casa de las Viejas, Casa de la Caridad, Filmoteca de Castilla y León, y desde luego un sitio que si estuvo siempre vinculado a la memoria de la ciudad, como decíamos, ahora está vinculada a la memoria regional y a la memoria cultural de la imagen y de todo lo que ofrecemos de manera muy sugerente a través de las exposiciones o de los ciclos. Mucha riqueza y un gran archivo. Eso sí, el archivo es estupendo, es el corazón de esta casa. No solo sus trabajadores, que también lo son, sino el archivo es espectacular. Tanto que no nos cabe aquí, que hablamos de la casa, pero tuvimos que hacer una sucursal. Entonces el Centro de Arte, el Dados, tiene su parte dedicada a todo lo que es la producción moderna y nosotros tenemos un archivo de cine y de películas y de carteles y de pressbook, de todo lo que los castellano-leoneses han considerado que merece la pena guardar. Y nosotros somos sus custodios. Maite, vamos a indagar un poquito más en ese archivo que tanto nos interesa. Indagamos y ¿qué descubrimos? Pues bueno, aparte de toda la historia de la fotografía, pues desde que empezaron a llegar los primeros fotógrafos viajeros a Castilla y León en 1860, que tenemos vestigios desde entonces, hasta fundamentalmente la irrupción digital del siglo XXI, hay algunos títulos del cine imprescindibles. Tenemos el Canal de Castilla, que como sabéis ha sido declarada, se ha incoado expediente para declararse bien de interés cultural. Es un documental de 1931 espectacular sobre toda la vida y todo el esfuerzo humano que significó sacar adelante el Canal de Castilla. Y era de Leopoldo Alonso, que era un director, un documentalista salmantino. Pues tenemos una colección extraordinaria de materiales familiares de todo tipo, de todos los formatos, pues desde 1910, 1920 hasta la irrupción de los tomavistas, 8, Super 8, etcétera, pues hasta los años 80, los años 70 del siglo XX, y luego unos títulos impresionantes de los periodos del cine mudo, por ejemplo, de los grandes periodos del cine mudo español. Y no hay que perder de vista que la primera película documentada de la que hemos encontrado vestigios escritos fue Las lavanderas del Torme, que se rodó aquí en Salamanca, ¿no? Y eso fue en diciembre de 1896. Y estamos en este momento en una de las salas que conservan vestigios del pasado, pero también que compaginan perfectamente con el momento presente. Efectivamente, la capilla de la casa es nuestra sala de exposiciones temporales en este momento, desde 2014. Y aquí pues ofrecemos casi siempre algunas de nuestros caprichitos, de nuestras sorpresas, de todo lo que custodia nuestro archivo. Como parte de toda esta planta baja y de la sala de exposiciones temporales, custodiamos lo que ha sido durante muchísimo tiempo el leitmotiv de la Filmoteca, que es la colección Artilugios para fascinar de Basilio Martín Patino. El director de cine siempre quiso que sus preciados objetos precinematográficos, todas las cosas con las que él jugaba y experimentaba para hacer después sus trabajos y para divertirse, porque realmente el sentido lúdico del cine Patino lo tenía clarísimo, pues está aquí. Historia que se une a la cultura y que forma la riqueza que tenemos, la de Castilla y León.